Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hola Iglesia Comunidad Cristiana La Dehesa, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien junto a sus familias y les damos la bienvenida a este nuevo culto donde vamos a iniciar con una lectura bíblica y posterior con una oración, así que dispongamos de nuestros corazones para poder escuchar la palabra y poder estar juntos en este nuevo culto el día de hoy. La reflexión que queremos hacer está en el Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 6, en el versículo 25. Y dice así en el nombre del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros más que ellas? Estos dos versículos hablan sobre el afán y la ansiedad y nos revelan la providencia de nuestro Señor para poder atender a nuestras necesidades. Y digo necesidades porque quizás muchas veces las confundimos con nuestros deleites o nuestros anhelos, nuestros placeres. Y la Biblia es clara al decir que el Señor concede los deseos de nuestro corazón, pero antes de eso atiende nuestras necesidades. Y probablemente puede que en medio de esta contingencia sanitaria hemos esperado tantas cosas que el Señor atienda de nosotros, pero probablemente no hemos mirado un poco más allá y quizás no hemos tenido la perspectiva para analizar cuántas necesidades se nos ha provisto nuestro Dios. En salud, en bienes básicos, en trabajo y lo más importante, la familia. Hemos podido atravesar esta crisis sanitaria junto a los nuestros. El Señor nos ha guardado, nos ha cuidado. Y creo que eso es digno hoy día de poder recordar en esta reflexión y decir que el Señor ha sido con nosotros. Y que a pesar de nuestro afán y nuestra ansiedad por lo que viene, por lo que queremos realizar prontamente, antes que eso, su providencia se ha hecho presente en nuestras vidas y ha atendido lo que nosotros hemos requerido. Y yo sé que mucho más de lo que hemos requerido, porque el Señor ha sido más que bueno. Por eso es importante acordarnos de que ante nuestra ansiedad debemos confiar plenamente en la providencia de nuestro Señor. Coloca como ejemplo las aves que no producen para poder alimentarse y Él las cuida. Cuánto más nosotros que somos su creación, que somos sus hijos, que somos su pueblo escogido, llamados a este evangelio para proclamar las verdades de su palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, disfrutemos de lo que estamos viviendo a pesar de la dificultad, porque el Señor nos sustentará y el Señor nos proveerá como ha sido hasta ahora. Y si tenemos peticiones, presentémoselas con fe, pero siempre recordando que Él ya ha atendido a nuestras necesidades. Así que ahora les invito a que podamos orar para que pasemos adelante con el culto. Gracias, Señor, porque como decía tu palabra, nunca nos ha faltado nada, porque tú tienes, Señor, todo en control, bajo control, y sabes lo que es mejor para nosotros. Gracias, mi Dios, porque en tu voluntad, en tu amor y en todo lo que tú eres, Señor, te preocupas por nosotros. Como decía tu palabra, sabes las aves, ¿cómo no te vas a preocupar por nosotros también, Señor? Gracias porque en este tiempo de pandemia podemos estar sanos, podemos decir que estamos tranquilos, y si en algún momento se necesitó de algo, tú, Señor, nos diste, y nos diste más de lo que merecíamos. Así es. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu amor, por todo lo que nos das todos los días. Y ayúdanos, Señor, a poder también entregarle a otros que necesiten, a tener ese corazón dadivoso, ese corazón amoroso para con los otros como tú también lo hiciste. Y así también entregar y hacer un evangelio distinto, recordando tu amor para con el resto, Señor, y también como tú lo hiciste en algún momento cuando estuviste aquí. Ayúdanos a ser fiel contigo, a poder entregarte más y más de lo que tenemos, y así también tú seguir dándonos tal cual lo has hecho hasta ahora. Gracias por no dejarnos nunca, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, y nuevamente, Señor, este culto te lo entregamos a ti para que tú también puedas hablar a nuestros corazones y entregarnos una nueva palabra. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que tengamos un lindo culto y recibamos la palabra que el Señor ha impartido por medio de nuestro pastor. Que esté muy bien. Nos Chao, vemos, chao. que estén bien.
dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Allí el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre sea exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Poderoso es tu nombre, Jesús. Oh Señor, tu palabra nos dice que nos has sido refugio de generación en generación. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esto. Buenas tardes, bienvenidos al culto dominical, este domingo, primer domingo de noviembre. Estamos muy felices que podemos reunir, podemos estudiar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a empezar en un capítulo 1 de Hechos, versículo 8.
Y mientras están mirando eso, hago recordar, en este mes pasado, es un mes que enfatizamos misiones. Muchas de las iglesias bautistas han predicado de misiones todo este mes pasado. Siempre enfatizamos porque es algo de la palabra y algo que nosotros queremos hacer y debemos hacer como testigos de Cristo. Así que vamos a empezar a mirar un poquito. Ya hemos hecho todo este mes pasado, así que vamos a mirar Hechos 1:8. Y hoy miramos un poquito qué significa testificar a Samaria. Así que leímos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, este versículo está hablando, son las últimas palabras que Jesús estaba hablando con sus discípulos antes de la asunción, que él se fue al cielo para estar con el Padre, dejando a los discípulos a empezar a testificar, a ser discípulos y formar iglesias. Así que son muy importantes estas palabras de Jesús. Y nos dijo que vendrá el Espíritu Santo, nos va a empoderar para testificar de las buenas noticias y nos da indicaciones de dónde, principalmente en el principio en Jerusalén, Judea, Samaria y después los fines del mundo. Bueno, obviamente cuando habla de Jerusalén, Judea es como la zona alrededor de Jerusalén, la zona sector donde ellos vivían. Pero ¿qué significa Samaria? Entonces hoy esto vamos a mirar un poquito. Les cuento un poquito de una historia en Juan capítulo 4 y leímos un poquito. Si quieres poner su Biblia abierta en Juan capítulo 4, se encuentra a Jesús con los discípulos. Han salido de Jerusalén yendo a Galilea. Y normalmente a Galilea la gente no quería pasar por Samaria. Después hablamos de eso, pero en vez de pasar por Samaria, ellos bajaron hacia el río, subieron y después llegaron a Galilea, Nazaret, lugares así. Porque no querían encontrar, ni hablar, ni tocar los samaritanos. Pero aquí en este capítulo 4 de Juan, se encuentra que Jesús y los discípulos salieron de Jerusalén y Judea, subían y cruzaron Samaria. Se cansaron en la ruta y se quedaba al lado de un pozo de agua, Jesús, cerca del pueblo Sicar. Y ahí él quedaba descansando y los discípulos entraron en la ciudad para hacer compras, comidas, cosas así. Pero estaba solo y se encuentra con una mujer. Y esta historia es muy famosa, la samaritana. Así que ahí nos encontramos, versículo 9 por ahí, versículo 6. Y ahí estaba al pozo de Jacob. Jesús, fatigado de camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y en este llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús dijo, dame un poquito de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de la vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual vivieron él y sus hijos y su ganado?
Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. 15, versículo 15. Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni sigue viniendo a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. Yo no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, porque no tienes esposo. Es cierto que tú has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créame, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llama el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, dijo Jesús. Bueno, en estos versículos tenemos una historia que es muy relevante, muy presente en nuestra mente si vamos a pensar cómo testificamos a personas de Samaria. Obviamente, nosotros vivimos en Santiago, no estamos viviendo en Judea, ni tampoco sabemos dónde contactarnos con un samaritano. Así que, pero tenemos que ver cómo es la relación con los judíos, samaritanos, y por qué dijo Jesús eso para relacionarnos y entender cómo podemos testificar a lo que será nuestros samaritanos. Bueno, históricamente, quiero hacerles recordar un poquito qué significa testificar a los samaritanos. Recuerda, como 1000 años antes, tuvimos el reino de David y se juntó los 12 tribus, estaba reinando bien, ha conquistado los territorios, cada tribu de Israel tenía sus territorios marcados y hizo un reino de 40 años. Después pasó a su hijo Salomón, que siguió, engrandeció un poquito territorio, y después cuando él estaba por morir y justo un poquito antes, el reino estaba con problemas, y cuando murió él se dividió lo que llamamos Israel. Los 12 tribus tomaban lugares y en realidad peleaban entre sí por 2 reinos que pusieron, uno en el norte, en Israel, uno en el sur, la parte de Judá. Y estos por años tenían discrepancia, tenían profetas distintas, tenían relaciones medio difíciles, pero eran de los mismos 12 tribus. Pero llegamos a un momento que empiezan a invadir, y ustedes se ven en el Antiguo Testamento, que llegó 5 imperios que dominaron la zona. Estos son los asirios, los babilonios, los persos, después los griegos, y en la época de Jesús, los romanos. Y cada vez que ellos invadieron y ellos tomaron la zona, ellos hicieron varias batallas, peleas, y muchos llevaban varios de los israelitas a exilio.
Y a veces trajeron otros tipos de personas y pusieron en su lugar. Así que una mezcla de esta cuando estaban dominando la zona. Esto pasó por años, estamos hablando de muchos años. Entonces se mezclaban los que vivían en el sector norte de Israel, hablamos del sector norte, y esto es el sector de Samaria. Y se fue muchos de la gente de alta clase y cosas fueron llevados a Babilonia, a Siria, y trajeron otros grupos. Se intercambiaron, se casaron entre sí, trajeron sus dioses y se mezclaron su religión. Y por esta razón, ahora en la época de Jesús, miraron a los samaritanos y los samaritanos tenían algo de judaísmo, pero mezclado con otras cosas. Entonces, para los que estaban de Jerusalén, miraron y dijeron, no, ustedes no son puros. Entonces había divisiones. Por esta razón, no tenía buenas relaciones con las samaritanas o samaritanos. Y esto ocurrió sobre muchos años. Ahora, ya mencioné que Jerusalén con Judea están en la parte sur, tiene Samaria justo arriba y más arriba es la zona de Galilea. Entonces se nota que tiene que pasar, tiene que tener alguna relación, pero no era muy buena. Entonces ahora miramos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Como para conectar. Se nota primeramente que en versículo 6, él necesitaba agua. Algo normal, común y corriente de todos nosotros, y él tomó algo terrenal, algo necesario, algo bien tangible, y lo contactó o conectó con esta mujer. Empezaron una conversación, empezaron a hablar de las cosas normales, común y corrientes del día, y con un poquito de tiempo, Jesús la llevó a hablar de cosas espirituales. En vez de hablar de la agua normal que tú tomas, empezó a hablar del agua de la vida que el Espíritu da o Jesús da mismo. Hablaba de cosas, de necesidades físicas y después hablaban de cosas espirituales. Jesús tomó control de la conversación y se relacionó con ella para conectar con su corazón. Se hizo algo común, un puente para llegar a hablar de las cosas de la verdad, y habló de las cosas más importantes de su vida. Versículos 22, 23, 24, ahí habla que los verdaderos adoradores van a rendir culto al Padre en espíritu y en verdad. Estas son las cosas bien importantes para ella. Que si nosotros vamos a conocer a Dios, tiene que ser con el espíritu y con la verdad. No puede ser con mentiras. Y esto es por medio de conocer el verdadero Cristo. Y esto está hablado en versículo 25. Entonces Cristo conectó, le habló de la cosa normal, común y cambió a la cosa espiritual. Y nosotros los resultados que se ven ahí en versículos 39, el último parte del capítulo o de la historia, dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él. Por el testimonio que daba la mujer. Y así, un poquito, versículo 40, dice, así, cuando los samaritanos fueron a su encuentro, insistieron en que se quedaron con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y los muchos que llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El testimonio que Dios dio a ella testificó a su pueblo y su pueblo escuchó a Jesús y llegaron a conocer. Hay resultados de su testimonio ahí. Bueno, entonces queremos traerlo hoy día
¿quién son nuestros samaritanos? ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién debemos? Bueno, el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, nos dice que debemos ser testigos llenos de espíritu a los que viven cerca de nosotros, nuestro Jerusalén, nuestro Judea, que es Santiago, región metropolitana, nuestros familiares, nuestros amigos cercanos. Y habla de samaritanas. ¿Quién será? Bueno, yo primeramente voy a mencionar, yo lo miro, que los samaritanos y los judíos tenían cosas en común. Algunas cosas en común tenían. Idioma. Ellos pudieron hablar entre sí sin problema. Tenían la posibilidad de hablar. Tenía cosas de cultura en común. Los patriarcas, ellos tenían los Jacobo, Isaac, Abraham, eran los mismos, sus antepasados. Entonces pudieron tener algo en común por este idioma, por cultura, pero la verdad no tenía todo en común. Su religión ha cambiado significativamente, que ellos creían algunas cosas distintas que los judíos. Entonces, la samaritana a los judíos era algo parecido, como un primo lejano, cosas así. Bueno, voy a mencionar lo que será para mí. Si yo soy gringo de Estados Unidos, soy de Arkansas, que es un estado en el sur, y yo hablo inglés. Entonces yo puedo decir que mi Jerusalén será Arkansas, y mi familia en Arkansas, mis amigos en Arkansas, y todo este sector. Pero Samaria será personas que hablan inglés, pero tienen otras cosas un poquito distintas. Los del norte de Estados Unidos, California, el oeste, hablan un poquito distinto, tienen otros dichos, ellos tienen otras costumbres, viven un poquito distinto en su pensamiento. Y esto será mi samaritana si estoy en Estados Unidos. Entonces, si vamos a mirar a nosotros aquí en Chile, ¿quién son nuestros samaritanos? ¿A quién debemos testificar? Bueno, muy probable, podemos decir, viviendo en la Dehesa, Las Condes, en este sector, que nosotros podemos mirar personas que hablan español, pero quizás tienen algunos dichos distintos, tienen un acento distinto, tienen una creencia distinto, pero podemos conectar con ellos. Nosotros miramos a los vecinos, podemos hablar de los peruanos, de los argentinos, uruguayos, los paraguayos. Ellos todos hablan español de un tipo y podemos conversarles, pero no viven cerca. Y podemos decir que tenemos algunas culturas en común, pero algunas cosas no en común. Una mezcla de varias zonas con indígenas que no son lo que nosotros hemos mezclado. Entonces tienen culturas distintas. Podemos decir que viviendo en Santiago tenemos algo común con los de Arica o los de Chiloé, podemos hablarles, pero también tienen una vida un poquito distinta. Puede ser nuestra Samaria. Los que viven en la Dehesa, Las Condes, podemos decir que Talagante, Quilicura, podemos hablar de Viña, Valparaíso. Estos sectores estamos en común, pero puede tener una cultura distinta. Esto es nuestra Samaria. Nosotros debemos estar dispuestos a testificar a los que no viven cerca de nosotros y creen en la misma cosa. Nosotros debemos estar dispuestos, listos, prontos para cruzar límites, fronteras, movernos un poquito para compartir y testificar de Jesús. La Biblia dice, cuando el Espíritu venga, significa que nosotros no debemos testificar por nosotros mismos, nuestro poder, nuestras fuerzas. Estamos inclinados y dispuestos al Espíritu Santo, que Él habla por medio de nosotros. Eso es lo que está diciendo en Hechos 1:8, cuando nos dice, cuando venga el Espíritu Santo,
ustedes van a recibir poder y van a testificar. Entonces nosotros no vamos a hacerlo en nuestra carne, en nuestro poder. Vamos a hacerlo entregado al Espíritu, entregado a Dios, y Dios se puede testificar por nosotros. Obviamente miramos la historia de la samaritana, y Jesús es el Mesías. Él hizo eso, no necesitaba Espíritu porque Él es Dios. Él es el Espíritu, Él es el Padre, Él es Dios. Pero nosotros somos seres humanos y nosotros necesitamos este Espíritu para darnos el poder de testificar de la verdad. Entonces, estos versículos nos están indicando que debemos entregarnos a Dios para testificar por Él. A las personas que a veces no queremos cruzar una frontera, cruzar un límite, cruzar una situación cultural, una situación que no estamos cómodos. Pero Dios dice, cuando el Espíritu nos llena, el Espíritu viene sobre nosotros, Él puede hablar y puede testificar qué es la verdad, quién es la verdad y cómo pueden tener los demás la vida eterna. ¿Están dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo, listo para testificar y hablar de Jesús? Eso es la aplicación de estos versículos en estos momentos. Debemos orar, pedir a Dios que nos indique y nos llene y nos indique con quién hablar, testificar, para que estamos listos en cualquier momento a hablar de Él. Oremos y oramos que Dios nos va a indicar. Padre Santo, te damos muchas gracias que tú has hecho un milagro en nosotros para darnos vida eterna. Señor, pedimos que tú sigues obrando en nosotros, sigues guiándonos, sigues llenándonos con tu Espíritu Santo. Y Señor, pedimos que tú hables, tú llenes con tu poder para que podamos testificar por ti. Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiste amarme así, de nuevo.
tus mandamientos seguiré.